Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 27 de noviembre de 2019, calendario económico de hoy. Iniciamos con revisiones de cifras de crecimiento en Estados Unidos del tercer trimestre. El mercado esperaba estabilidad en número de 1.9%. Recuerden que la expectativa inicial era del 1.6%, el dato preliminar ha sido del 1.9%, superando esa expectativa, y ahora que se esperaba que se mantuviera inalterada, han vuelto a revisarlo al alza 2.1%. Principalmente tenemos un mayor dinamismo del consumo de los hogares con crecimiento del 2.9%. Buenas noticias, algo de presiones alcistas, por supuesto, hemos visto ya en el mercado de renta fija, cuya tasa de negociación de tesoro está a niveles del 1.74, 1.75, los mismos niveles de ayer. Hoy está, después de conocer estos datos, en el 1.77. No es mucha presión, pero sí con tendencia alcista. Órdenes de bienes durables en Estados Unidos, información preliminar de octubre, crecieron 0.6%. El mercado esperaba contracción al igual que el mes anterior. Muy buena noticia entonces preliminarmente con respecto a estas solicitudes de productos. Y el tema de peticiones de subsidios al desempleo descendieron en la última semana, o en lo que es la medición al 23 de noviembre, de 227,000 a 213,000. Hemos estado habíamos estado viendo en las últimas 2 o 3 semanas un poco de deterioro en este indicador y ha vuelto a reversarse esa tendencia. Entonces, por ahora se mantiene la solidez del mercado laboral. Con respecto a lo que queda pendiente para la jornada, tenemos colocación de tesoros a 7 años por un monto total de 32 billones de dólares. Las publicaciones ya del mes de octubre de ingreso y gasto de los hogares, esto será esencial para ver si esa buena dinámica del consumo en Estados Unidos se mantiene o no. Sin embargo, la Reserva Atlanta, en su modelo de pronóstico para el último trimestre de este año, está vaticinando un crecimiento de solamente el 0.43%. Es decir, la Fed de Atlanta, con la información que tiene hasta el momento, considera que va a ser un muy mal trimestre. Es uno de sus peores pronósticos en la historia reciente. Con respecto también pues a Estados Unidos, hoy inventarios del Departamento de Energía. Ayer salieron los del Instituto Americano de Petróleo, lo compartiremos más adelante. También tendremos cifras del PCE, que es el indicador preferido de inflación, con expectativas de estabilidad, indicadores bajos frente a los objetivos que tiene la Reserva Federal de 2%. Por lo tanto, pues digamos que no habría necesidad de modificar en este momento la política monetaria. Hoy se dará a conocer las cifras de perforaciones petroleras, no va a ser mañana. Recuerden, día viernes en Estados Unidos, Acción de Gracias, feriado, muy probablemente la jornada de mañana pues no va a ser muy dinámica, por eso empiezan a anticipar la publicación de cifras económicas. Mañana tendremos muchos indicadores también y ya el día viernes pues sin ningún tipo de información. Se dará a conocer cifras de confianza de la industria y del comercio en Colombia, ventas minoristas en Japón, donde se espera una importante contracción luego de el incremento del 9% en el mes de septiembre. Y con respecto a los mercados accionarios, se están abriendo nuevamente en el exterior positivamente. Estas cifras o estos acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China tomaron un avance adicional de acuerdo a las declaraciones del presidente Trump. Él dice que están a punto de alcanzar ya ese acuerdo fase 1. Claro que en el pasado numerosas veces no había manifestado este tipo de expectativas favorables, siempre nunca había sido acompañada por declaraciones del gobierno chino. En esta ocasión recuerden que comenzamos las semanas con el gobierno chino diciendo que habían realizado avances importantes y que estaban muy cerca también de llegar como a esa solución inicial que pues habían dado plazo para el 17 de noviembre. Hoy ya no estamos pasando más de una semana y muy probablemente veremos el 15 de diciembre a ver qué ocurre. Recuerden que el 15 de diciembre es una fecha límite para implementación de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos en contra de productos adquiridos en China. Y dependiendo obviamente de los avances de estas conversaciones, es posible que si para esa fecha no se ha realizado ningún tipo de firma, pues se decida postergar esa implementación. El mercado está dando por hecho esto. El 4 de diciembre, la próxima semana, el presidente Trump será invitado a la Cámara de Representantes en este proceso de investigación de destitución que viene liderando el Partido Demócrata, encabezado por su representante o pues la representante de la mayoría de la Cámara, Nancy Pelosi. Hasta el momento el mercado continúa sin prestarle mayor atención a estas indagaciones bajo la expectativa de que no va a tener ningún tipo de
evento tangible o destitución visible. Recuerden cómo son las reglas que ya las mencionamos hace varios meses. Es el Senado el que finalmente toma la decisión, Senado mayoritariamente republicano. Más bien, pues es una estrategia de los demócratas saber si pueden dañar la imagen del presidente con miras a todo este tema de la campaña electoral, pero hasta el momento pues no han logrado su objetivo. En China sí hubo un muy mal dato el día de hoy que muestra de alguna manera cómo ha venido afectando este tema de la guerra comercial de Estados Unidos y también su redireccionamiento hacia un crecimiento interno. Estamos hablando del sector industrial que a lo largo del año 2019 ha registrado contracciones de sus utilidades en China y en esta ocasión fue del 9.9% comparativo año a año. Ese 9.9% es el peor registro que se tiene en la historia desde que comenzó esta serie estadística a ser publicada a través de Bloomberg, es decir, desde el año 2012. A pesar de esto y bajo las expectativas favorables de la guerra, de la finalización de la guerra comercial o por lo menos la firma de un acuerdo parcial, las acciones en el mundo continúan valorizándose y desde el lado del sector financiero, un avance adicional que realiza Deutsche Bank en su proceso de reestructuración, vendió activos de mercados emergentes que tenían en su portafolio con nominal de 51 billones de dólares. El adquiriente fue Goldman Sachs. Recuerden que usualmente cuando tenemos problemas en entidades financieras se arma lo que es el banco bueno, el banco malo. El banco malo asume todos los activos que se consideran no estratégicos o activos que pueden de alguna manera tener algo de toxicidad dentro del balance del banco. Uno de estos, entonces, en esta ocasión, tiene que ver con activos de mercados emergentes. Goldman Sachs está aprovechando la oportunidad que nadie quiere estar en mercados emergentes en este momento y digamos que probablemente lo haya adquirido a una mayor tasa de descuento. Con respecto a el mercado de monedas, y si bien es cierto, ustedes estarían viendo hoy un comportamiento mixto o no decididamente fortalecimiento del dólar en lo corrido de la semana, si queremos llamar la atención que nuevamente son las monedas de América Latina las que registran el peor comportamiento. El real de Brasil, dentro de este grupo de monedas grandes o de países grandes que realiza Bloomberg, ha perdido el 1.5%, el peso mexicano el 0.6% y son las dos monedas que más se han debilitado. Si yo solo solicitara la información de monedas de América Latina, el peso colombiano es el de peor desempeño, ya con una pérdida del 2% en su valor. Normalmente lo que estamos viendo es que este tema de las protestas sociales escalables, ayer tuvimos oportunidad de hacer como una indagación fundamentada de qué están demandando los participantes del paro. Nada ha cambiado en los últimos 20 años en las solicitudes de la izquierda hacia los gobiernos de turno en Colombia. Es lo mismo de siempre, sin ninguna propuesta desde el punto de vista de cómo financiar todos esos planes de gastos que ellos desean. Por supuesto, hay muchas cosas razonables desde el lado de la educación. Esto es sin duda uno de los derechos que hay que defender, pero el resto de cosas que hacen parte de ese pliego de 13 solicitudes que hicieron ayer hacia la presidencia, muchos de estos son de difícil aceptación o en caso de que se llegue a hacer, pues pondría en jaque mucho tema de las finanzas públicas colombianas. Así que es un proceso de negociación muy complicado y por eso los mercados el día de ayer tomaron como debilidad los anuncios del presidente Duque de anunciar 3 días de exenciones de IVA que nadie le estaba pidiendo. La devolución del IVA al 20% de la población más pobre ya había sido una propuesta del ministro Carrasquilla que en su momento no se tuvo en cuenta. Es algo que él quiere de alguna manera tramitar para poder incrementar otros impuestos y decir que puede haber una devolución hacia las personas pues, de menores recursos. Es una propuesta razonable, pero tampoco se la estaban pidiendo. Y finalmente la aceptación de que las personas pensionadas hasta con un salario mínimo pues no tengan que pagar o destinar el 12.5% de esa pensión para el pago de salud. El resto de población sí. Esto pues había generado controversia. Algunos miembros del gobierno lo defendían, otros no. Pues el día de ayer se terminó aceptando. El mercado internacional entendió que esto es debilidad del gobierno y estamos viendo ya las consecuencias en el mercado cambiario, acercándonos casi a los 3.500 pesos por dólar en el caso colombiano. Con respecto al Banco Central de Brasil y tratando de dar algo de tranquilidad, anunció que están analizando estrategias adicionales para de alguna manera estabilizar el mercado cambiario. Recuerden que los bancos centrales en América Latina no tienen objetivos puntuales sobre el tipo de cambio, por lo menos los ortodoxos. Los heterodoxos lo intentaron y fracasaron, como fue el tema de Venezuela, como ha sido en su momento el kirchnerismo con el peso argentino o pues lo hemos visto también con el tema de la dolarización del mercado ecuatoriano.
Aquí lo interesante es que hay un reconocimiento de unas realidades por parte de los hacedores de política económica en cada uno de estos países y lo que intentan hacer es reducir la volatilidad. La volatilidad es mala para cualquier tipo de planeación de negocios, se reduce la inversión y por ende pues terminamos en el lado opuesto de lo que quieren los manifestantes, que es más empleo. Con respecto al tema del mercado petrolero, a pesar de que el día de ayer vimos un incremento no anticipado en los inventarios publicados por el Instituto Americano de Petróleo, el mercado petrolero se mantiene estable, 58 o más para el caso del WTI, 63 o más, casi 64,5 para el caso del Brent. Es decir que esto que mencionábamos nosotros de la señal técnica alcista que recibimos el día viernes en los indicadores que empleamos en Global Securities, se ha mantenido a pesar de todos esos nubarrones desde el punto de vista fundamental sobre este mercado. Recuerden que hoy, hacia las 10:30 de la mañana, conoceremos las cifras oficiales de inventarios en los Estados Unidos, donde la expectativa es de una caída de 900,000 barriles durante la última semana. Y con respecto a los mercados de renta fija, pues todo estaba tranquilo hasta, digamos, conocer las cifras de crecimiento de Estados Unidos, 2 puntos o casi 3 puntos básicos de aumento en este momento por las mayores cifras de crecimiento durante el tercer trimestre de lo que se había publicado inicialmente. Varios miembros o participantes de mercado siguen esperando un empinamiento de la curva de rendimientos en Estados Unidos. El empinamiento sería, como mencionábamos nosotros, congruente con la posibilidad o con la reducción de una probabilidad más bien de un posible escenario recesivo en el futuro. Sin embargo, recuerden que esa inversión de la curva siempre sucede un año antes. Cuando llega la recesión, ya la curva no está invertida, sino tiene una pendiente positiva. Así que lo uno no riñe con lo otro y no podemos de todas maneras descartar el tema de la recesión menos, o bueno, más aún teniendo en cuenta ese pronóstico de la Reserva de Atlanta de un crecimiento del solo 0.43% en el último trimestre de este año. La colocación de ayer de tesoros a 5 años recibió una aceptación buena, positiva. La relación bid to cover, es decir, demandas frente a ofertas, fue de 2.5 veces. Es la mayor relación que hemos tenido durante el año 2019. Es decir, hay un apetito por tesoros en los Estados Unidos bajo estas tasas de interés actuales. Y JP Morgan continúa generando algo de confusión. Durante esta semana, JP Morgan Asset Management hablaba de una tasa de equilibrio para tesoros a 10 años del 1,64%. Ahora JP Morgan en holding de toda la entidad o los estrategas del holding como tal se apartan de esa visión y creen que los tesoros llegarán al 2,05% al cierre del 2020. Así que tenemos dos visiones un poquito contrapuestas frente a lo que tenemos actualmente. Unos dicen que descenderá, los otros dicen que aumentarán y todo ocurre dentro del mismo holding financiero. En resumen, entonces, hoy mercados accionarios internacionales positivos en acciones por un avance más en estas negociaciones para la firma del Acuerdo 1. Fase 1, mercado petrolero fuerte a pesar del incremento de inventarios. En las últimas 10 de las últimas 11, en 10 semanas ha habido incremento de inventarios. Normalmente el aumento de inventarios estaría asociado con un exceso de oferta y por tanto una fuerza o una presión bajista en precios de petróleo. Y finalmente, en temas de renta fija hay algo de presión el día de hoy, pero en términos generales todo continúa relativamente calmado. Eso es todo por ahora. Recuerden, la presión en monedas de América Latina se mantiene y ahora es el peso colombiano el que está con una mayor debilidad. Gracias, Daniel. El día de ayer, en la reunión del Diálogo Nacional con el presidente Duque, el Comité Nacional del Paro se levantó de la mesa, ya que rechazaron la propuesta de que gremios, entes de control y empresarios participaran del gran diálogo y decidieron reforzar y elevar las protestas para el paro que se convocó para hoy. Entre las exigencias de los líderes del paro para avanzar en el diálogo nacional está la caída de la nueva reforma tributaria que se tramita en el Congreso. Frente a esto, como le decía Daniel, el presidente Duque anunció algunos cambios de la ponencia de la reforma. Agregar que se incluye un artículo el cual establece que el gobierno debe presentar un informe que analice los efectos de una posible rebaja en el IVA del 19 al 8%, dando luz verde a que en el futuro se pueda ampliar la base gravable de la canasta. La base gravable sobre la totalidad de la canasta familiar. El debate programado para hoy se canceló por las movilizaciones anunciadas y se aplazó para el próximo lunes. Por otra parte, según los cálculos de FENALCO, las caídas en las ventas promedio en los últimos 6 días de paro superan ya el 50%, las pérdidas en las ventas se acercan a los 50,000 millones de pesos,
cada día impacto negativo en la economía tras meses de un crecimiento favorable en el comercio. Las expectativas de los comerciantes para mejorar su situación están ahora puestas en el Black Friday que se llevará a cabo este fin de semana y el inicio de la temporada navideña. Por último, ayer se llevó a cabo la segunda ronda de la subasta petrolera organizada por la ANH. Solo 10 de las 27 empresas habilitadas presentaron el martes ofertas por 15 de 59 bloques petroleros y de gas en disputa para actividades de exploración en territorio continental y costa, afuera de Colombia. El presidente de la entidad, Luis Miguel Morelli, dijo que el precio actual del petróleo impidió que algunas compañías participaran en la oferta de los 59 bloques. Por último, agrego que con los 31 contratos que se firmarían se aseguran inversiones de 2.700 millones, de los cuales 500 millones provendrían de los 15 bloques a los que se les presentaron ofertas el día de ayer. Esto es todo para las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl en el informe del mercado accionario. Daniela, el Colcap en la jornada del día de ayer mantuvo un débil comportamiento, impactado principalmente por esta cautela de los inversionistas por las prolongadas protestas en el país y a su vez en medio de que se hizo efectivo el rebalanceo del índice MSCI. Por el lado de volúmenes se negociaron 868.000 millones de pesos, la acción más negociada fue Cementos Argos con 239.000 millones, la más valorizada fue Grupo Aval con un 2,5% y la más desvalorizada fue ETB con un 9,9%. En la jornada del día de hoy esperamos que se mantenga ese débil comportamiento, principalmente muy atentos a cómo se lleva a cabo y cómo tal se desarrollan estas protestas del paro nacional en la jornada del día de hoy. Según el indicador técnico, el índice Colcap podría dar señales de cambio de tendencia, por lo cual recomendamos reducir levemente exposición en acciones, es decir, a pesar de que el entorno internacional sí es muy bueno y como tal se ha observado un rally en lo corrido de la semana ante estos avances de las conversaciones entre Estados Unidos y China, nos han visto como tal reflejados en el mercado local ante la situación de orden público actual. Por el lado de las recomendaciones, la estrategia en preferencia del grupo Sura se desvalorizó altamente y se ubicó por debajo del nivel de stop loss. Sin embargo, consideramos que el nivel de incrementar la exposición, ya que es un mínimo histórico sobre la especie, esperamos que la jornada del día de hoy esta recupere. A su vez, mantenemos nuestra perspectiva positiva desde el punto de vista fundamental. Por otra parte, las estrategias de Nutresa, Celsia y Grupo Argos mantienen valorizaciones superiores al 2%. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Cementos Argos, la cual se ha venido afectando principalmente por esa salida del índice MSCI. Hay que recordar que en el 2018, a mediados de marzo, fue la caída por FTSE y también tuvimos la salida de Harbor. Es decir, en los últimos 2 años hemos observado importantes desvalorizaciones sobre la especie, principalmente impactado por salida de flujos extranjeros puntualmente, por lo cual la especie se ubica en mínimos desde 2012. A su vez, desde el punto de vista fundamental, consideramos que pueden ser niveles atractivos de entrada, ya que a pesar de que el entorno en Centroamérica se mantiene difícil, esperamos que Estados Unidos mantenga una buena dinámica y Colombia se mantenga relativamente estable. Y finalmente, por el lado de preferencia al grupo Sura, como lo mencionaba anteriormente, la especie en la jornada del día de ayer registró un nuevo mínimo histórico. Consideramos como tal que es tan solo un movimiento por el lado de estos flujos de extranjeros. Consideramos que desde el punto de vista fundamental la especie sigue siendo atractiva. A su vez, consideramos que una estrategia de pasar de grupo Sura ordinaria a preferencia al grupo Sura es muy positiva, ya que el spread está en máximos históricos y está cerca a los 7.000 pesos, afectado principalmente por este rubro de flujos extranjeros. Fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Mientras crece la tensión al interior de Colombia, el dólar continúa escalando, se acerca a los 3.500, máximo previo que se había obtenido, se había alcanzado hacia finales de septiembre y comienzos de octubre de este año. La debilidad, como manifestábamos inicialmente, muestra
esas decisiones del gobierno que otorgaba, entre comillas, algunos beneficios para la población, beneficios que no han sido solicitados hasta el momento, y por supuesto el entendimiento de los inversionistas internacionales es que la situación en este corto plazo se ve complicada. Y que podría de alguna manera terminar de afectar toda la parte de finanzas públicas más adelante si el gobierno no encuentra soluciones, digamos, creativas a este tema del paro. Como manifestábamos previamente, nos tomamos la tarea de seguir el día de ayer de los convocantes al paro y de lo que ellos han venido de alguna manera defendiendo. Estos paros pues han sido convocados con suficiente tiempo de anticipación. Hemos tenido tiempo de ver cuáles son sus demandas, han hecho asociaciones entre la OCDE, la OTAN, de la misma manera que previamente se hablaba del consenso de Washington y el tema del ALCA, que se protestaba en contra de esto. Así que difícilmente se puede alcanzar algún tipo de pacto o de acuerdo que pueda de alguna manera cumplir con los requerimientos de esos convocantes del paro, pero pues hay que ver cómo transcurre este proceso de negociación. Hasta el momento las personas en la capital de Colombia no se han opuesto a los bloqueos de movilizaciones. Hemos visto ayer solo muy tímidamente, muy pocas personas hablando en contra de esto, y por el momento, por lo menos los que han sido entrevistados en diferentes medios de comunicación, pues se muestran digamos, de alguna manera dando algo de apoyo pues a los estudiantes que buscan temas o mejores posibilidades en temas de educación desde el punto de vista de la gratuidad y también de la calidad. Eso es todo por ahora. Recuerden, hay un objetivo hacia el alza, que es el máximo previo, y estaremos muy pendientes de la velocidad, la fuerza y el volumen con el cual lo vaya a alcanzar. Ayer se negociaron 1.405 millones de dólares, una cantidad sustancial, una cantidad muy importante, mostrando que ese incremento del día de ayer hacia niveles de los 3.470 contó con nerviosismo de los inversionistas, es decir, que acompañó esta tendencia al alza, por lo que hoy no es extraño que estemos manteniendo ese movimiento alcista. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Jairo Alonso y Daniela con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos hasta el 2024. Favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC. Y para plazos menores a 2 años, favorecemos títulos indexados a IBR. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación al día de ayer, seguimos viendo desvalorizaciones a lo largo de la curva de los test VR, principalmente cerca de 20 puntos básicos, y de los títulos IBR a plazos de 1 año tienen 16 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.63 y 6.34 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 10 puntos de los básicos en promedio, mientras que los test UVRs presentaron desvalorizaciones de 7.06 básicos. Continuamos viendo desvalorizaciones el día de hoy, pues por la incertidumbre que se genera. En deuda corporativa se operan alrededor de 16.900 millones a través del sistema transaccional y 290.000 millones por registro. Lo más transado fue IPC con vencimiento 2020, seguido de IBR con vencimiento a 2020. Esto es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.